Existe un árbol que puede crecer hasta 4,5 metros en un solo año. No 4 metros en 10 años. No 4 metros en toda una década. 4,5 metros. En solo 12 meses. Es un árbol que podrías plantar hoy, y el próximo año mirar hacia arriba y darte cuenta de que ya es más alto que una casa de un piso. Para entender lo increíble que es esto, comparemos. Un roble normalmente crece unos 30 centímetros por año. Un arce puede crecer 40 o 50 centímetros en condiciones ideales. Las empresas madereras suelen esperar entre 30 y 50 años para poder cosechar un árbol y convertirlo en madera comercial. Una carrera humana completa puede pasar esperando una sola cosecha. Pero este árbol alcanza tamaño de cosecha en solo 5 años. La misma madera que un roble tarda medio siglo en producir. Este árbol puede producirla 10 veces más rápido. Y eso no es todo. La madera de este árbol produce aproximadamente 9.500 BTU de energía por libra cuando se quema. El carbón mineral produce entre 8.000 y 9.000 BTU por libra. En otras palabras, este árbol puede quemar más caliente que el carbón. Un solo acre de estos árboles puede producir suficiente leña para calentar una casa durante 10 años. Pero lo más impresionante ocurre después de la cosecha. Cuando se corta el árbol, no muere. El tronco vuelve a brotar. Nuevos tallos crecen desde la misma raíz, listos para convertirse en árboles otra vez. Puedes plantarlo una vez y cosechar madera y combustible una y otra vez durante décadas. Además, mientras crece este árbol, también absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Algunos estudios estiman que un acre puede capturar hasta 100 toneladas de CO2 por año. Un pequeño bosque podría compensar las emisiones de miles de automóviles. Un árbol que crece rápido, produce energía y captura carbono. Suena como la solución perfecta para muchos de los problemas modernos. Y sin embargo, en gran parte de Estados Unidos, plantar este árbol es ilegal. No está simplemente regulado. No está restringido. En muchos lugares poner esta semilla en el suelo puede ser considerado un delito. Entonces surge la pregunta inevitable. Si este árbol es tan útil, ¿por qué alguien querría prohibirlo? Para entenderlo primero, debemos conocer su nombre. El árbol se llama Paulownia tomentosa, y su historia comienza hace más de 3.000 años en China. Mientras en algunos lugares hoy se prohíbe plantar este árbol, en Asia ha sido cultivado durante más de 3.000 años. El árbol se llama Paulownia tomentosa y es originario de China. De hecho, aparece mencionado en algunos de los textos más antiguos de la civilización china. Su imagen puede verse en arte que data de la dinastía Shang, más de 1.600 años antes de Cristo. Eso significa que este árbol ya era antiguo cuando se fundó Roma. Durante miles de años, los agricultores chinos descubrieron algo extraordinario. La Paulownia no era solo un árbol rápido, era uno de los árboles más valiosos que podían cultivar. Con el tiempo, su fama llegó a Japón, y allí el árbol adquirió un significado aún más especial. La flor de Paulownia se convirtió en uno de los símbolos del imperio japonés. Incluso hoy aparece en el sello oficial del gobierno japonés y en una de las más altas condecoraciones del país. Pero la tradición más interesante no tiene que ver con emperadores, sino con familias. Durante siglos, muchas familias en China y Japón seguían una costumbre muy particular. Cuando nacía una hija, la familia plantaba un árbol de Paulownia. El árbol crecía junto con la niña, año tras año. Cuando ella alcanzaba la edad adulta y estaba lista para casarse, el árbol se talaba. Con su madera se fabricaban muebles, un cofre, un armario, un tocador. Esos muebles se convertían en parte de su dote matrimonial. Era un regalo que había crecido con ella desde el día de su nacimiento. Pero había una razón práctica para elegir esta madera. La madera de Paulownia es extraordinariamente ligera. Un mueble de Paulownia puede pesar casi la mitad que uno de roble. En una época en la que no existían empresas de mudanzas, esto era importante. Una mujer podía mover sus propios muebles sin ayuda.
Pero la ligereza no era su única ventaja. La madera también es extremadamente estable. No se deforma con la humedad. No se agrieta con cambios de temperatura. No absorbe fácilmente la humedad del aire. Por eso durante siglos, los japoneses guardaban kimonos de seda y telas delicadas dentro de cofres de Paulovnia. Y muchas de esas piezas de mobiliario todavía existen hoy. Algunas familias japonesas poseen cofres de Paulovnia que tienen más de 400 años. Piénsalo por un momento. Un árbol que puede crecer en apenas unos años. Puede convertirse en muebles que duran siglos. Pero la historia de esta madera todavía se vuelve más sorprendente. Porque aunque crece increíblemente rápido, sus propiedades físicas desafían casi todas las reglas conocidas sobre la madera. Y eso nos lleva al siguiente misterio de este árbol. La mayoría de las personas creen que entienden cómo funciona la madera. Los árboles que crecen rápido suelen producir madera débil, pesada y llena de humedad. Los árboles que producen madera fuerte normalmente crecen lentamente durante décadas. Esa es la regla general en la naturaleza. Pero Paulovnia tomentosa rompe completamente esa regla. Botánicamente, la Paulovnia se clasifica como madera dura. Eso significa que proviene de un árbol con flores, no de una conífera. En teoría pertenece al mismo grupo que el roble, el arce, el nogal. Pero cuando se mide su peso aparece la primera sorpresa. 1 metro cúbico de madera de roble puede pesar alrededor de 720 kilogramos. El pino suele pesar unos 500 kilogramos por metro cúbico. La Paulovnia, en cambio, pesa aproximadamente 290 kilogramos por metro cúbico. Es decir, es una de las maderas comerciales más ligeras del mundo. Pero aquí viene la parte realmente sorprendente. A pesar de ser tan ligera, su relación entre resistencia y peso es extraordinariamente alta. Los ingenieros utilizan este indicador para medir cuánto peso puede soportar un material en relación con su propia masa. El aluminio es famoso por esta característica. Es ligero pero también fuerte. Por eso se utiliza en la industria aeroespacial. Y sin embargo, la madera de Paulovnia puede alcanzar una relación resistencia-peso comparable. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón utilizó madera de Paulovnia en algunos componentes de aeronaves, donde el peso era crítico, pero la resistencia seguía siendo necesaria. La misma madera que se utilizaba para fabricar muebles de boda también ayudaba a construir aviones. Pero las propiedades extrañas de esta madera no terminan ahí, porque cuando se trata de producir energía, la Paulovnia también desafía las expectativas. La mayoría de la madera recién cortada contiene enormes cantidades de agua. En muchos árboles, entre el 50 y el 70% del peso es humedad. Eso significa que gran parte de la energía al quemarla se pierde evaporando agua. Pero la Paulovnia es diferente. Su madera contiene normalmente solo entre 30 y 40% de humedad cuando está fresca. Eso significa que menos energía se desperdicia. Más energía se convierte directamente en calor útil. Además, la madera contiene aceites naturales y resinas que aumentan la intensidad de la combustión. El resultado es un combustible vegetal sorprendentemente potente. En algunos casos, la madera de Paulovnia puede generar hasta 9.500 BTU por libra, al quemarse, una cifra comparable o incluso superior a la de ciertos tipos de carbón. Un árbol ligero, una madera fuerte y un combustible capaz de competir con combustibles fósiles. Pero la característica más increíble de este árbol todavía no la hemos visto. Porque lo que realmente hace única a la Paulovnia no es solo su madera, es la velocidad a la que puede crecer. La característica más extraordinaria de Paulovnia tomentosa no es solo su madera, es la velocidad a la que puede crecer. En condiciones adecuadas de agua, sol y nutrientes, una plántula de Paulovnia puede crecer hasta 4 o 5 metros en su primer año. No es una exageración, no es un mito de Internet. Es algo que agricultores y científicos han documentado repetidamente. Durante el segundo año el crecimiento continúa. El árbol puede añadir otros 3 o incluso 4 metros de altura. Al final del segundo año muchos ejemplares ya superan los 8 metros.
Pero el crecimiento no se detiene. En apenas 5 años el árbol puede alcanzar aproximadamente 15 metros de altura y un diámetro suficiente para producir madera comercial. En otras palabras, lo que un roble tarda 50 años en producir, la Paulovnia puede producirlo en solo 5. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que un árbol crezca tan rápido? La respuesta está en sus hojas. Las hojas de la Paulovnia pueden alcanzar hasta 60 centímetros de ancho. Son enormes comparadas con las de la mayoría de los árboles. Estas hojas gigantes funcionan como paneles solares naturales. Cuanta más superficie de hoja tiene una planta, más luz puede capturar. Más luz significa más fotosíntesis. Más fotosíntesis significa más energía para crecer. La ecuación es simple, pero el resultado es extraordinario. Sin embargo, esta misma velocidad de crecimiento es también la razón por la que el árbol ha generado tanta controversia. En algunos países, especialmente en ciertas regiones de Estados Unidos, la Paulovnia ha sido catalogada como especie invasora. El argumento es que produce millones de semillas cada año. Las semillas son pequeñas y ligeras. El viento puede transportarlas grandes distancias. Y cuando caen en suelos abiertos y soleados, pueden germinar rápidamente. Pero hay un detalle importante que a menudo se ignora. La Paulovnia no tolera bien la sombra. Eso significa que raramente invade bosques maduros. En realidad, suele aparecer en lugares donde el suelo ya ha sido perturbado. Terrenos abandonados, bordes de carreteras, áreas quemadas por incendios, zonas deforestadas. En ecología, este tipo de planta se conoce como especie pionera. Las especies pioneras son las primeras en colonizar suelos dañados. Ayudan a estabilizar la tierra, crean sombra, y con el tiempo permiten que otras especies más lentas se establezcan. En lugar de destruir los ecosistemas, muchas veces ayudan a iniciarlos. Pero aún así, el debate sobre este árbol continúa. Porque si realmente es tan útil como parece, hay otra pregunta mucho más incómoda que empieza a surgir. ¿Quién podría verse perjudicado si este árbol se volviera común en todo el mundo? Si Paulovnia tomentosa se cultivara ampliamente, no solo cambiaría la agricultura, podría cambiar industrias enteras. La primera industria que podría verse afectada es la industria maderera. Durante más de un siglo, el negocio de la madera ha dependido de un principio muy simple: la escasez crea valor. Los árboles tradicionales utilizados para madera de calidad, como el roble, el nogal o el arce, tardan décadas en crecer, a veces medio siglo. Eso significa que la oferta siempre es limitada, y cuando algo es limitado, su precio suele mantenerse alto. Pero la Paulovnia rompe completamente ese modelo. Un agricultor puede plantar Paulovnia y tener madera lista para cosechar en solo 5 años. Mientras un bosque de robles apenas comienza a crecer, una plantación de Paulovnia ya podría haber sido cosechada varias veces. Si millones de agricultores comenzaran a plantar Paulovnia, el suministro de madera podría aumentar rápidamente, y cuando la oferta aumenta demasiado rápido, los precios tienden a caer. Esto podría transformar por completo la economía de la madera, pero la industria maderera no es la única que podría verse afectada. También existe otra industria mucho más grande: la industria del carbón. Durante siglos, el carbón ha sido una de las principales fuentes de energía para calefacción y generación eléctrica. Pero el carbón tiene una desventaja fundamental: es un recurso finito. Tardó millones de años en formarse bajo tierra. Una vez que se extrae y se quema, desaparece para siempre. La Paulovnia funciona de manera muy diferente. Cuando se corta el árbol, no necesariamente muere. Desde el mismo tronco pueden crecer nuevos brotes. Este método de manejo forestal se conoce como coppicing, una técnica utilizada durante siglos para producir combustible renovable. Después de la cosecha, los brotes vuelven a crecer rápidamente. En apenas 3 a 5 años pueden volver a ser cosechados. El mismo terreno puede producir madera y combustible durante décadas sin replantar. Un acre de árboles podría producir energía renovable de forma continua.
sin minería, sin túneles, sin explosiones, sin agotar un recurso natural. Pero el impacto potencial no termina ahí. En los últimos años, científicos que estudian el cambio climático han comenzado a prestar atención a la paulovnia. Debido a su crecimiento extremadamente rápido, el árbol puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono mientras crece. Algunas estimaciones sugieren que una plantación puede capturar hasta 100 toneladas de CO2 por acre cada año. Eso es varias veces más rápido que muchos bosques tradicionales. Un árbol que produce madera, un árbol que produce energía y al mismo tiempo, un árbol que captura carbono de la atmósfera. Si este modelo se expandiera a gran escala, podría tener un impacto significativo en cómo producimos energía y materiales. Pero eso también plantea una pregunta incómoda. Si este árbol realmente tiene tanto potencial, ¿por qué en algunos lugares todavía existen leyes que dificultan plantarlo? Mientras algunos lugares siguen restringiendo paulovnia tomentosa, otras partes del mundo están haciendo exactamente lo contrario. Están plantando millones de estos árboles. China, por ejemplo, ha desarrollado enormes plantaciones de paulovnia durante las últimas décadas. Se estima que el país cultiva millones de hectáreas utilizando la madera para muebles, instrumentos musicales, construcción y biomasa energética. En Europa, países como España también han comenzado a experimentar con plantaciones comerciales. Australia ha mostrado interés en el árbol por su capacidad de crecer rápidamente, incluso en condiciones relativamente secas. Y en América Latina, algunos proyectos agrícolas han explorado su potencial como cultivo forestal de rápido crecimiento. Pero el valor de este árbol no termina en la madera o la energía. La paulovnia también ha llamado la atención de científicos por otra razón sorprendente: su capacidad para limpiar suelos contaminados. El árbol puede absorber ciertos metales pesados del suelo, incluyendo sustancias como plomo, cadmio y zinc. Este proceso se conoce como fitorremediación. En lugar de excavar y transportar grandes cantidades de tierra contaminada, los investigadores pueden utilizar plantas para extraer gradualmente esos contaminantes. Y debido a que la paulovnia crece tan rápido, también puede absorber contaminantes más rápidamente que muchos otros árboles. En algunos proyectos experimentales, se han utilizado plantaciones de paulovnia para ayudar a rehabilitar terrenos afectados por minería o actividad industrial. El árbol crece, absorbe contaminantes, captura carbono y al mismo tiempo produce madera valiosa. Es difícil encontrar otra planta que combine tantas funciones. Por supuesto, ningún árbol es una solución mágica. Los ecosistemas son complejos. Las especies deben manejarse cuidadosamente para evitar problemas ambientales. Pero la historia de la paulovnia plantea una pregunta interesante. Durante más de 3000 años, culturas en Asia cultivaron este árbol sin destruir sus ecosistemas. Lo valoraban por su madera, su velocidad de crecimiento y su utilidad. Hoy en muchas partes del mundo el debate continúa. ¿Es una especie invasora peligrosa? ¿O es simplemente un recurso extraordinario que todavía no entendemos completamente? Lo cierto es que el árbol sigue creciendo donde se le permite, produciendo madera en pocos años, capturando carbono mientras crece, y recordándonos que a veces algunas de las soluciones más interesantes ya existen en la naturaleza. Solo están esperando a que alguien decida plantarlas. Si esta historia te resultó interesante, suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video abriremos el archivo de otra planta sorprendente que podría cambiar la forma en que entendemos la energía, la agricultura y el futuro del planeta.